sí, la gente ve la punta del iceberg, pero no ve todo lo que hay debajo. Tú puedes replicar lo que hacemos, pero no puedes replicar quiénes somos. Los negocios son de mucho análisis. Obviamente yo siempre le digo a la gente, no analices tampoco tanto porque si no te paralizas, pero sí requieres lanzar bien los números. La gente no tiene presupuestado sus gastos. Entonces, si no tienes ni idea cómo están tus finanzas, cuánto gastas, cuánto ahorras, cuánto inviertes, difícil va a haber una progresión o riqueza. Ahí no va a haber riqueza nunca. 1000 días de lo mismo. Entonces, suponiendo que tienes malos hábitos, vienes practicando 11,000 días, hábito malo, hábito malo, hábito malo, hábito malo, y el resultado es negativo. ¿A dónde te va a llevar el hábito y cuál es el resultado esperado? ¿Cuál es el primer cambio mental que una persona debe hacer para aprender a generar dinero? ¿Qué pasa cuando el mayor dolor de tu vida se convierte en tu mayor maestro? Hoy estoy con alguien que aprendió a leer el comportamiento humano por sobrevivencia, que pasó del dolor más profundo de su infancia a construir libertad financiera en 3 industrias. Bienvenido, Javi Valareso, a tu espacio Los Despiertos Podcast. Gracias, Berito. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias, Javi. Javi, antes de ser empresario y tener libertad financiera, ¿cómo empezó tu historia? Yo creo que fue la consecuencia de muchos intentos. Yo creo que es como... Sí, muchos intentos. De hecho, yo empecé en el emprendimiento a mis 17 años, casi 18 años. Fue mi primera empresa, que fue una agencia de marketing en ese momento. Duró aproximadamente unos 2, 3 añitos. Yo estaba en la universidad, entonces estudiaba y al mismo tiempo pues ya estaba en mi agencia. Luego me di cuenta que necesitaba otras habilidades. Me fui a la industria farmacéutica en ese tiempo, una gran empresa dentro de la industria. Y así, bastantes negocios que se colocaron que no fueron fructíferos. Tengo como más de 5 compañías quebradas. Ah, sí, Claro, quebraste de más de sí, 5. ¿Y esta agencia quebradas. Esta agencia sobrevivió, cerró, quebró? cerró y luego volvimos a abrir. En el 2016 volvimos a abrir otra agencia con mi padre. Ya había cambiado el mercado porque la primera, que fue en el 2007, 2008 aproximadamente, nos iba de maravilla. O sea, facturábamos muy bonito, muy lindo, pero ya en el 2016 el mercado había cambiado. Ahora actualmente esa agencia, digamos que sigue con vida, pero ya la maneja únicamente mi padre y es para dar servicio a las empresas del grupo. O sea, ya no damos a terceros, sino mi padre abastece con el tema publicitario y de marketing a las empresas del grupo. Entonces ahí, pero yo creo que volviendo a la pregunta, es la práctica, es el intento, es el caerse, levantarse una y otra vez. A veces la gente piensa que el éxito llega así. Hoy están vendiendo mucho la idea de la prontitud, ¿no? Como del facilismo, de la inmediatez, y resulta que... para todo. Para todo, ajá, en todo. Y no, yo creo que los asiáticos esto en cambio lo tienen muy claro. Ellos saben que una empresa recién a los 5 años te da ganancias. Esos 5 años está aprendiendo a gatear el bebé, o sea, la compañía. Entonces la gente hoy se monta una compañía y piensa que ya a los 6 meses te tiene que botar ganancias, un año te tiene que botar ganancias. Quizás sí, si es que tienes el conocimiento previo, pero normalmente no sucede eso. ¿Y de dónde nace este espíritu de ser emprendedor, empresario? Porque, o sea, empezar a los 17 años, tu padre, o sea, algún referente, ¿cómo empieza? Esa es una bonita pregunta. Sí. Sabes que sí, mucha gente no conoce eso. Todo empieza, yo siempre le tengo gratitud con mi abuelo, ya es fallecido, mi abuelo paterno. Yo me crié con él muchísimo tiempo. Él tiene un negocio, él vendía telas en el centro de Quito, ahí donde se conocen el Tejar, en el Ipiales. Él tenía un gran negocio ahí, un local bien grande donde vendía telas y yo hacía de todo. Sacaba las telas, volvía a meter en la noche, cobraba, él me mandaba a depositar. Yo ni siquiera alcanzaba la ventanilla, pero me decía, lleva el dinero. ¿Cuántos años tenías? ¿Sabes qué? Él puso... Yo tenía unos 7 años. 7 años. 6, 7 años. Y él fue una de las personas que más elevó mi autoestima. Entonces él me decía, solo me daba indicaciones, ¿no? Vas con el dinero, colocas esta papeleta y no te retiras hasta que te den el tiquete del depósito. Y justo antes de morirse él, como unos 15 días antes de que fallezca mi abuelo, yo le hice esa pregunta. Y yo, ¿y cómo confiabas en mí? O sea, ¿por qué me mandabas tan chiquito?
Me decía, Y no, con es un que montón yo, de y con un dinero. montón de dinero. Y por eso me decía, es que nadie se iba a imaginar que un niño tenía mucho dinero en su estómago, me mandaba metido en el estómago. Y Ya. decía, tenía dinero ahí y que tú ya sabías depositar. Dice, y te seguí 3 veces. Vi que lo hacías fantástico y yo te mandaba y te mandaba. Entonces él inconscientemente, o sea, no era a Qué propósito, hermosa e historia. inconscientemente él ya me estaba colocando una autoestima muy fuerte. Y te O estaba sea, programando. pero me estaba programando de que tú eres capaz, tú lo puedes, y siempre me decía, tú eres muy mucho, me decía. Ajá. Así. Entonces me decía, tú lo puedes, dale. Entonces sí, él fue el quien, digamos que me sembró ese espíritu de emprender, siempre a tener negocio, o sea, siempre estuve involucrado en el negocio con él. Entonces por ahí no le tenía miedo yo a eso. O sea, el emprendedor de la familia, voy a decir el padre rico tuyo era tu abuelo. Mi abuelo ¿Y era quién el era el padre padre rico. pobre? Ese, en contradicción, es mi papi, pero igual a quien yo le guardo muchísimo cariño, porque él a veces sabe decir, oye, siempre cuentas mi historia, dice la gente, ¿qué va a pensar de mí? Yo siempre recalco esto, digo, independientemente de lo que haya pasado con papá, él sabe que lo amo muchísimo en cada entrenamiento, cada vez que yo tengo la oportunidad de estar en salones de entrenamiento, en tarimas, yo siempre recalco eso, o sea, el amor a mi padre es incondicional, es inquebrantable, y es a quien agradezco, porque aquí va otra de las claves del mucho o poco éxito que he tenido, de lo que preguntas del padre pobre quién fue, porque él te da muchas lecciones. Son lecciones yo creo que quizás igual o más importantes que las primeras. ¿A qué va esto? Que claro, él tenía mal uso del dinero. Él No. tenía el mal uso del dinero, el mal uso de las tarjetas de crédito, cayó en ciertos vicios, se endeudó, pasaron muchas cosas económicas y financieras y también en su vida personal. Pero estas lecciones son las que hacen que yo en cambio desarrolle otras habilidades, como el ponerme en el liderazgo de mi casa, ponerme al frente, suplir necesidades económicas, pero me avivó esa llama también de, hey, voy a ponerme al frente. Y evidentemente me hizo crecer mucho más rápido eso. Y adicional era como, ok, ya vi cómo no se maneja el dinero, por ahí no voy. ¿Qué voy a hacer? Voy a mejorar esa dinámica. Entonces yo pienso que también papá fue una pieza importantísima, porque si yo no lo hubiera tenido en mi vida, yo creo que jamás me hubiera desacomodado. Eso es clave también. O sea, no me hubiera desacomodado. Hubiera tenido lo necesario, lo normal, y hubiera dicho, ya, ¿para qué? Está ahí mi padre, él solvente, él resuelve todo. Pero fue, eso es lo contradictorio. Como no estaba, como no sucedía eso, era, vamos, ¿qué hay que hacer? Y ¿Por me qué no ponía al estaba? frente. O sea, ¿por qué no estaba él presente y tuviste que tomar el liderazgo? A ver, él estuvo presente hasta como mis 16 años físicamente y obviamente él trabajaba y aportaba, pero como te digo, él tiene una bondad que también se convirtió como en algo insano, en contradicción, porque claro, él recibía su sueldo y él era el típico que te invitaba y no se El medía, generoso. el generoso, y no se medía, entonces plata para la casa no había mucha. Y él cayó en un vicio muy profundo, que ya lo he comentado en otras entrevistas, igual de las drogas, más o menos, él estuvo como 4 o 5 años ahí sumergido en ese mundo. Entonces, Cuando tú más o eras menos, cuando adolescente. yo era adolescente, más o menos de mis 15 años hasta mis 20, fue una Wow. época bien grande. Entonces, ahí hubo varios momentos donde él no estuvo en presencia física. Entonces, ahí, digamos que si bien es cierto, en ese momento yo no aportaba económicamente, pero me hacía responsable de todo. O sea, estaba pendiente de que no, o sea, que estar pendiente de mamá, de que todo esté en orden en la casa, de cuidarme a mí mismo y ¿Tienes al mismo hermanos? tiempo de cuidarlo a él, ¿no? No, O era el sea, que. verás, sabes que esta pregunta también ya ha cambiado. ¿Por qué? Aparte del coaching, la gente ya me identifica mucho con eso, pero también me he dedicado a estudiar otras cosas, temas de alma, constelación. Ahora dentro de la industria hay millones de cosas. Y nosotros no nombramos hasta la actualidad a los hijos que no nacieron. Entonces mamá sí tuvo una vez par de abortos obviamente espontáneos. Entonces, y O sea, como que se papá, debe contemplar. sí, claro, debes contemplarlo, sabes que eso está, eso decía, como que ahora debes contemplar a esas personas, porque si están dentro de tu árbol genealógico, a pesar de que no nacieron. Qué increíble, no Entonces, sabía. O sea, sí, claro, porque la gente, y te puedo decir que primera vez que lo escucho, como hablo con tantas personas, hay mujeres que me dicen, no, yo tengo 2 hijos, pero tuve un aborto, y
Pero no lo dicen, no lo contabilizan. No lo contabiliza. Entonces, claro, contablemente soy hijo único de papá y mamá y me crié así como único siempre. Pero claro, mamá tuvo esos dos hijos que te digo que no fueron a término y papá tiene dos hijos antes que mí. Entonces, sí, seríamos como 5, pero me crié como único. Como hijo único, wow. Qué interesante, oye, no sabía. Sí, claro. O sea, hijo único, pero claro, ahora Wow. los contabilizo Ok, por tema de energía. ok. Javi, bueno, tú dices, yo tuve que solventar, soportar a tu mamá. Me imagino que por eso emprendiste joven de 17 años. ¿Qué crees o cómo te afectó a ti el verle a tu padre en estados, por ejemplo, de drogadicción? O sea, porque hay personas que se hubieran podido perder. O sea, en vez de, como te digo, potencializar, te podrías haber victimizado. Sí, claro. Pues puedes coger cualquiera de los dos caminos, ¿no? Puedes coger cualquiera de los dos caminos. De hecho, yo llegué a encontrar paquetes de droga debajo de mi almohada. Debajo de tu almohada. Algunas de esas papá se olvidó en alguna discusión, no recuerdo ya, como que va pasando el tiempo y Vas vas borrando. borrando memorias, ¿no? Pero sí me acuerdo que encontré debajo de mi almohada. ¿Cómo apareció ahí? No lo sé. Y claro, ahí te encuentras frente a esa situación, ¿no? De qué camino eliges, porque también puedes irte por otro y sabes que, no, si papá se perdió, pues yo también. Pero no, yo estaba con la convicción de no hacerlo. Tuve una influencia muy fuerte de la familia materna. Entonces, dentro de eso que te he hablado de mi abuelo, no solo él, la gran mayoría de mis tíos, por no decir todos, sus preparaciones son muy amplias. Todos son magísters, todos son, digamos, exitosos en sus áreas. Entonces, ellos siempre bien disciplinados, enfocados, estudiosos. O sea, ellos, el Sí, contexto tuviste el materno, entorno de... el contexto materno fue muy importante y era muy pesado. Entonces creo que me sostuvieron, hubo una contención muy fuerte de ellos en mi vida. Entonces fue por eso que dije, no, este es el camino. Obviamente eso, yo siempre digo a la gente, perfecto no soy, he cometido muchos errores en el camino, pero mi contexto sí va por ese lado, o sea, de abundancia, de sostenimiento. ¿Tu abuelo era por parte de mamá o de De papá? mamá. De mamá, o sea, tu Sí. abuelo el que fue el referente, el que te mandaba con el dinero. Sí, ese es mi abuelito materno. Materno. Ok, me queda, pensé que de papá. Eh, te hago aquí, tengo una consulta. Tú dijiste hace un momento que el verle a tu padre así desarrolló ciertas habilidades. O sea, ¿qué habilidades crees que desarrollaste en ese momento? La principal yo creo que el liderazgo. El liderazgo, o sea, el liderazgo es... Ahora, esta palabra se ha trillado mucho, ¿no? Como el liderazgo y líderes y demás, pero si la vemos bien profundo, es importantísimo. Entonces, cuando no estuvo papá, la ausencia de papá que hizo fue despertar mi liderazgo. Entonces, como, y en cosas mínimas, pero de lo poco vas a lo mucho. Entonces, yo veía que esté cerrada la puerta, que estemos con seguro. Oye, se acabó el gas, toca cambiar el gas. Las compras, ¿quién carga? Yo cargo. O sea, en cosas pequeñitas me fue entrenando. O sea, apropiarme de mi casa. Hacerme cargo, como te digo, de las cosas que requería de un hombre. Entonces, papá desarrolló en mí ese liderazgo impresionante. Entonces, igual cuando él vino, obviamente él siempre fue bien recibido, de vuelta a la casa, mamá nunca dejó de amarlo y mi persona menos, a pesar de que tuve varios sentimientos negativos en contra de él, mi corazón siempre lo ha amado. Entonces, pero ya había desarrollado esta habilidad. Pienso que esa es la importante, la más importante. Ahora, ¿cómo logras de emprender y tener un negocio a los 17 años que prácticamente no sobrevivió a este camino de lograr libertad financiera que tienes hoy y vivir en prosperidad? Fue un camino largo, o sea, actualmente tengo 38 años de edad, estamos hablando que ya son 21 años en el emprendimiento, en el aprendizaje, en todas estas prácticas, ya son 21 años. Ahorita Sí. me haces caer en cuenta que son ya 21 años y como te dije, o sea, yo arranqué, me daba mi primer, aquí va la parte de educación también que es importante, porque de mi primer negocio que fue junto a papá, de la misma manera, Mm, yo de ahí ese dinero lo malgastaba. Lo malgastabas. Honestamente sí lo malgastaba. Claro, estaba en la universidad, entonces pagaba Claro. mis cosas, pero se dedicaba una También buena parte a generoso. la fiesta. Más que generoso, creo que conmigo mismo también. O sea, a la fiesta.
Yo fiesté durísimo en la universidad y varios años después me dediqué mucho a eso y claro, entonces si no usé bien ese dinero, luego me di cuenta también la importancia de saber usarlo. Luego monté varios negocios, como te digo, se fueron al piso, pero nunca tuve miedo a lanzarme. Eso es algo importante. Nunca sentí ese miedo porque más bien veía como esa seguridad. Ahí sí creo que eso fue algo que lo aprendí sin que ni siquiera me haya dicho mi abuelo. O sea, al vincularme con él tantos años y ver que él le daba y le daba y le daba, fue como que me transmitió ese poder. O sea, como que no haya miedo ante eso. Y en eso, o sea, errar, prueba y error. Entonces me levanté de todos los errores, pero jamás estuve buscando como el dinero como un fin. Eso es importante. Nunca busqué el dinero como un fin, o sea, como dinero, voy a hacerme millonario, el dinero es lo que más me importa. No, jamás. Yo siempre indirectamente estuve buscando cómo satisfacer las necesidades de la gente y cómo agregar valor, justamente. O sea, de hecho, la última empresa, la más grande, se dedica a eso, a aportar valor en la vida de los seres humanos mediante el coaching. Entonces, así fue como arrancamos con esa visión de generar educación en la gente, de generar conciencia, de aportar valor, de que despierten todo su potencial. Y el dinero fue una consecuencia, el dinero fue una añadidura que vino después de varios años. Porque de hecho esa empresa de coaching los 2 primeros años no nos dio nada. Más bien era ponle, ponle, ponle. Y en un punto era como, ¿hasta cuándo le vamos a seguir metiendo? O sea, hasta pensamos, por cierto, en un punto cerrarla. Justo cuando cayó pandemia se consideró, y de hecho uno de los socios consideró como que dijo, lleguemos hasta aquí. Entonces, porque no rendía frutos. Más bien después de la pandemia es que eso se dispara. O sea, durante la pandemia y después se genera ese disparo gigante. ¿Puedes contarnos un poco de la empresa? Porque esta es una empresa que a mí me llama la atención y admiro mucho, porque no está solo en Ecuador. Y tú ahorita no conocía la historia de que ustedes empezaron 2 años sin recibir absolutamente nada y pum, pum, pum. Pero eso es lo que la gente no ve. Hoy si habláramos de esta empresa, que es una empresa de lo que estoy entendiendo de transformación, de coaching, hoy es una empresa que está en cuántos países. Cuéntanos un poco más de la empresa. O sea, a cuántas personas han impactado, en qué países está. Buenísimo, sí. Yo suelo decir que la gente ve como la punta Exacto. del iceberg. Yo te digo, veía la punta. Y eso que te conozco. Sí, la gente ve la punta del iceberg, pero no ve todo lo que hay debajo. De hecho, la empresa arrancó en la sala de la casa de mis padres. ¿Ah, O sí? sea, así arrancó la compañía. Nos juntamos con mis 2 socios y tuvimos una conversación. Vamos a hacer este negocio, sí, le damos al frente, sí, está echón de manos. Y la operación, como te digo, como no había dinero y todo, arrancamos en la sala de la casa de mis padres. Ahí lo hacíamos como oficina. Unos buenos 3, 4 meses estuvimos ahí hasta conseguir algo de dinero. Y claro, al principio nosotros somos expertos en transformación cuántica, somos entrenadores en transformación cuántica, esa es nuestra rama dentro del coaching. Y en ese entonces la gente no conocía mucho del coaching, era muy escéptica. De hecho, toda esta industria si bien es cierto, no somos psicólogos y no hacemos nada de psicología, pero todo el tema de la psicología, del potencial humano, etcétera, etcétera, era muy estigmatizado. O sea, hasta se crea, no, tú vas allá solamente si estás mal. Hoy por hoy ya la gente, cada vez que yo converso con amigos es, no, voy donde mi terapeuta, voy a tomar terapia, porque es fundamental, ¿verdad? O sea, es fundamental, es como darle mantenimiento a tu vida, o sea, si al auto, que es una máquina, le das mantenimiento, más a ti que es tu vida, o sea, hoy ya se está generando esa conciencia en la gente. Entonces... Pero cuando ustedes arrancaron, ¿no? ¿En qué año arrancaron? Arrancamos en el 2017. Ya. 2017, sí, 2017. Y hasta la pandemia no veían nada. Nada, te digo que los primeros grupos teníamos 8 personas, 10 personas. Luego íbamos rompiendo como barreras, ¿no? 15, 20, pero hasta la pandemia, hasta el 2019, cerramos con un equipo de 22 personas. Llega la pandemia y si te acuerdas, antes de la pandemia habían unos paros, paros indígenas en octubre. Que hubo acá en Ecuador. Acá en Ecuador hubo un paro indígena bastante fuerte que descompensó la economía del país. O sea, descompensó la economía del país porque pasamos como 12 semanas como bien golpeados. Y súmale eso que luego viene la pandemia
Entonces ahí uno de mis socios dijo, no, ahí queda. Él llevaba la dirección en ese entonces, dijo, ya, ahí queda esta vaina, no cuenten conmigo. Y el otro de mis socios nunca le ha gustado mucho como el tema detrás del escritorio. Y en ese entonces dije, yo no voy a dejar morir esto, no lo voy a dejar morir. Agarré la dirección de la empresa. Yo fui el director general durante toda la pandemia. Y lo bueno es que nos agarró jóvenes. Porque claro, hay coaches y antes los coaches tenían muchísimos años, mucha más de edad. Claro. Y no estaban tan, digamos, tan familiarizados con la tecnología. Entonces vino como esta ola y este boom del Zoom también en la pandemia. Entonces lo que hice yo fue transformé todos los entrenamientos del área física, los llevé al área digital. Y varios ejercicios los modificamos. O sea, esto se hace así en físico, ok, ¿cómo lo vamos a hacer en digital? ¿Ya? Entonces transformamos todo eso y estuvimos 1 año y medio aproximadamente en digital. Hicimos unas pruebas pilotos con mi maestro, con quien nos certificó, vimos que sí se podía, lanzamos y duramos 1 año y medio. Lo bueno que hay que destacar aquí, que varias se lanzaron a lo mismo y a los 3 o 4 meses cerraron. De hecho, hasta mi propio maestro, creo que al 6.º mes ya cerró el área digital. No lo logró sostener. Y esto sí lo puedo decir con mucha humildad y también con mucho orgullo al mismo tiempo, que pude sostener de manera personal la dirección 1 año y medio. Sostuve todos los entrenamientos de transformación en el área digital y ya volvimos a físico cuando ya empezó esta regresión. Y lo impresionante es que teníamos 80 personas, incluido el grupo de staff, 75 participantes y unos 5 staff fueron aprox, 80 personas haciendo fila para ingresar a nuestro salón físico. O sea, de lo que máximo habían llegado antes a 22, ya pasaron 80. A 80. Y después ya eso sí se creció enorme porque la pandemia generó esto, ¿no? Como la conciencia de vida. Y la vida se puede ir muy rápido. Y la gente quedó tocada a nivel psicológico. Así es. Por las pérdidas y por el miedo. Entonces la gente, yo creo que después de pandemia se ha generado esta conciencia de ya cuidarse mentalmente y físicamente. Y ahí es donde se dispara. Los indicadores y los números se fueron para arriba. Tan arriba que llegamos a bordear un fin de semana, tuvimos 900 inscritos aproximadamente. De 22 a 900. Entonces, ¿Tienes la data de cuántas vidas han impactado? Sí, aproximadamente son 70,000, entre 70 y 75,000 vidas. Qué hermoso. Aproximadamente. ¿En qué países nomás? Estamos en Perú, Ecuador, Colombia y México. Sí. Estamos aproximadamente ahí. La empresa ya se maneja sola, la empresa ya corre sola. Ya los directores, los que empezaron, ya no trabajan o sí trabajan. Sí, aún sí, pero de hecho mi persona, yo mismo ya estoy como un poco separado, un poco distanciado porque también tengo otras industrias. Como tú conoces, me dedico a la hotelería también, tengo una hacienda hostería por Machachi y también me dedico a los bienes inmuebles rentando en Airbnb mis propiedades propias, personales. Entonces me he enfocado mucho en mis negocios, la compañía ya funciona sola, obviamente yo sigo a cargo del área financiera. Tú estás a cargo del área financiera. Sí, entonces estamos ahí y eso actualmente. No sabemos en el futuro. Pero bueno, veo que estás en 3 rubros diferentes. Sí. Aquí viene un consejo y te digo, hasta para mí, siempre te dicen que cuando tú emprendes no diversifiques mucho. ¿Qué piensas tú de ello? Sí, estoy de acuerdo y al mismo tiempo no. No puedes diversificar tan rápido. Yo creo que ese es el punto. Hay que volverse diestro y maestro en un área primero. Entonces yo en el área de transformación cuántica en la empresa estuvimos como 7 años, no, como unos 5, sí, 5 años, y de ahí me salté a otra industria. O sea, pero 5 años clavado, trabajando todos los fines de semana, metiéndole toda la energía. De hecho, yo alguna vez les decía, o sea, de hecho hasta me perdí cumpleaños, me perdí bodas de amigos, me perdí cumpleaños de mi hijo. Mientras yo cumplía años, yo estaba trabajando en los salones, fiestas familiares. Me perdí muchísimas cosas. Son los precios a pagar que yo digo. Exacto. O sea, tú quieres algo en la vida, estás comprometido con ese algo en la vida, hay un rubro a pagar, hay un precio a pagar. Y en mi caso fue la dedicación y el tiempo. Entonces, cuando ya llegó al año 5º, yo me pongo a ver que puedo cerrar el círculo del negocio. Eso es algo importante también que muchas veces la gente no sabe.
puede ser que tu mismo negocio está demandando otras competencias, o más que competencias, está requiriendo otros suministros de otros lados. Entonces, yo, ¿cómo sale el tema de la hacienda? Porque nosotros hacemos graduaciones. Entonces yo digo, oye, pero si Estoy hacemos graduaciones y pagando pagamos de otro lado, ¿por qué que esto más no, bien no se queda conmigo? como cerrando el círculo. Entonces empiezo a cerrar el círculo. Y de Lo que hecho, haces con tu papi, o sea, también, o sea, ajá, ¿por qué tengo que contratar a otros si si yo él tengo me una puede empresa de marketing? proveer, Exacto. ajá, Si yo soy su mayor cliente. exacto. Y empiezo a hacer eso. Entonces yo empiezo a proveer del sitio para las graduaciones, empiezo a proveer el tema de publicidad con mi padre. Obviamente él hace todo lo que es impresos, toda la parte ya física. Y empiezo a proveer la renta de los entrenadores, donde se quedaban a hospedarse en mis Ah, sitios de renta. con Entonces razón, empecé a cerrar cerrar todo el todo el círculo. círculo. Pero claro, o sea, no fueron movimientos en falso, siempre fueron buenas pisadas, muy analizadas. Los negocios son de mucho análisis. Obviamente yo siempre le digo a la gente, no analices tampoco tanto porque si no te Te paralizas. paralizas, pero sí requieres lanzar bien los números. Entonces ahí fue que me lancé a las otras industrias. No, o sea, me parece súper estratégico porque a pesar de que no tienen relación, o sea, tienen relación con el giro de negocio donde Sí, tú mismo vas a ser tu principal cliente. cliente, ajá. Eso sí me parece súper interesante. Sí, y aparte, otra cosa que me encanta es como los sistemas. Yo fui la persona quien metió sistemas y tablas y gráficos para ver el tema de la producción de la empresa de coaching. Y bajo ese mismo modelo yo opero todas mis compañías. Siempre hay reportes, siempre hay data, siempre hay análisis de esa data. Entonces así lo muevo y, o sea, ya tengo sistematizado cómo montar una compañía. Me tomó años, ¿no? Ajá, Obviamente te tomo aprender años. cómo hacerlo. ¿Cuál es el primer cambio mental que una persona debe hacer para aprender a generar dinero? Yo pienso que es primero conciencia de vida. El primer cambio es concientizar que tu vida tiene un fin. La mayoría de seres humanos vivimos, sí, yo pienso que me incluyo porque no, esto no es permanente, pero vivimos en esa falsa creencia de que somos eternos. Si bien sabemos que tenemos una muerte, pero no somos tan conscientes de esa muerte. Entonces, no, vivo postergando, no, mañana lo hago, mañana emprendo, mañana golpeo la puerta para un nuevo ascenso, mañana ahorro. Entonces, lo primero es como conciencia. Hey, te vas a ir de este planeta. ¿Con qué estás comprometido? ¿Con qué estilo de vida estás comprometido? Y yo siempre me comprometí con un estilo de vida bueno, o sea, holgado. Y ese como el cambio mental, o sea, conciencia de vida. Y lo segundo, que recién yo di un entrenamiento en finanzas porque soy muy experto en esto, la gente no tiene presupuestado sus gastos. La gente no tiene ni idea cuánto gasta al mes, ver, ni idea, ni idea. Entonces, si no tienes ni idea cómo están tus finanzas, cuánto gastas, cuánto ahorras, cuánto inviertes, difícil va a haber una progresión o riqueza. Ahí no va a haber riqueza nunca. Porque no va a haber plan. No hay un plan, vives Exacto, día a vives día. día a día, o sea, entregándote al universo a que te Sí, muestre. que Dios te Que bendiga. Dios te bendiga. Porque hay personas que hacen lo mismo que otras y ganan 10 veces más. Por ejemplo. Por el resultado y el valor que añade a la gente. En el mismo caso, hay muchos coaches y no ganan bien. Mm, Una es el impacto que se genera en la gente, pero antes que eso también es donde te formas. Tú no puedes escatimar recursos en ti mismo, o sea, en tu formación no. Muy pocas personas tienen este dato, pero yo tengo invertido en mi educación aproximadamente $200,000 o más. La última vez que hice cálculos eran 200,000. Yo tengo 3 certificaciones, soy triple certificado. Habemos poquitos triple certificados en el mundo en transformación cuántica, porque nuestro modelo tiene 3 fases. Y claro, cada una de esas fases, para que tengas una idea, son $17,000 la academia, más boletos, más Más viajes. hospedaje, más todo el tiempo. Entonces es un montón de dinero. Y claro, la gente va y dice, bueno, me quiero certificar, pero busca el sitio de $1,000. Y 1000 es Y bastante, ahí porque yo mis días conozco bastante, ajá. gente que busca lo de $50 y quiere cambiar la vida. Exacto, exacto. Entonces, ya desde el simple hecho que una academia te está costando más que una maestría, te está hablando que algo de valor te van a enseñar ahí.
Y de hecho, quien me enseñó, mi maestro, uno de mis maestros, porque tengo o sea, conocimiento en coaching de varias ramas, pero él, obviamente, si te cobra esa cantidad, te va a enseñar muchas cosas. Y sí, nos enseñó muchísimo a los que conformamos la empresa, que somos 3 personas. Fue quien nos enseñó prácticamente todo lo que sabemos del día de hoy. Y claro, entonces ahí tienes la diferencia, o sea, con quién te educaste. Pienso que eso es importante, con quién te educaste y claro, qué valor le aportas a la gente, pero de manera tangible. Entonces la gente que entra en nuestros programas de transformación, lo más potente y por qué creció tanto es porque acabas los 4 meses, que son aproximadamente, y salen con resultados. O sea, se cambió mi mentalidad, resolví mis deudas, cambié mi mentalidad, me lancé ese negocio, se cambió la mentalidad, se compraron su primera vivienda, salieron de viaje, gente que nunca ha salido de viaje, expandieron su horizonte, lo que nosotros decimos, o sea, nosotros somos creadores de contexto. Si pudiera esto colocarlo en otras palabras, nosotros expandimos el contexto de la gente. Entonces, esto yo siempre digo, un elástico, el momento en que tú lo estiras, jamás vuelve a su tamaño original. Entonces hacemos eso con la gente, estiramos su mentalidad al 100% y salen con hambre de comerse el mundo y lo hacen. Entonces la gente refiere nuestro programa por los resultados que ha visto. Y de hecho la misma familia le pregunta, oye, ¿cómo qué te está pasando? Te veo diferente. ¿En qué andas? Exacto. ¿En qué culto te estás o iglesia te estás metiendo? Sí. Y de hecho ahí invitan a su propia gente. Entonces pienso que ¿Sabes es que por eso el me llama valor. la atención de ustedes? Y te digo porque sé de cerca. No sé qué tan cierto sea. Y aquí tengo una pregunta. De los clientes que te llegan a ti, dentro de la empresa acá de Transformación Cuántico, ¿llegan más por publicidad o por referencias? Por referencia. ¿Qué porcentaje? Yo creo que el 95 o 98% llega por referencias. Es netamente referencia. Ahora, digamos que en el último año y medio, 2 años, ya nos contactan por redes. O sea, pero ni siquiera pautamos. ¿No pautan? No pautamos. Simplemente nos contactan, alguien les habló de nosotros, nos buscan en la red y nos empiezan a escribir. Qué bestia. Pero es por referencia, es por referencia. O sea, Javi, te voy a hacer una pregunta aquí indiscreta. dime. O sea, ¿en cuánto valoran la empresa ustedes actualmente? Se hizo una valoración técnica, o sea, de hecho es un dato real, más o menos la compañía está valorada en $7 millones. En 7 millones de dólares. Una empresa que factura 7 millones de dólares y que no utiliza pauta publicitaria. Qué increíble. Sí. O sea, facturamos menos anualmente, la valoración es Sí, no, pero te valores futuros. digo, Ajá. estoy viendo la historia de... Sí. En pandemia teníamos a duras penas 20 personas. Después llegaron a una... O sea, bueno, a un número interesante de vidas impactadas, pero pasó de no valer nada a valer 7 millones de 7 dólares. millones de dólares la compañía. Sí, es bastantísimo. Y no es que Para te nuestro digo, medio. ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque muchas personas piensan que la estrategia que te funciona a ti, porque le funciona a Javi, yo lo voy a usar en mi empresa, en mi contexto. Pero no conocen todo lo que hay detrás, los procesos, los recursos. Entonces no es como solo copiar, sino entender los recursos y las habilidades que tienes que tener tú y tu gente para hacerlo. Es importantísimo. Lo que acabas de decir, mira, este es otro dato que al igual la gente no lo conoce. La gente que se sienta a veces en nuestros entrenamientos, claro, no podemos tapar el sol con un dedo. Cuentan cabezas y dicen cuántas personas hay aquí, cuánto nos costó la inscripción y Se quedan... se quedan anonadados. Y actualmente de nuestra empresa han salido 22 copias, 22 empresas que desean hacer lo mismo, que fueron entrenados por nosotros y buscaron dónde entrenarse. Y es lo que te digo, muchos de ellos ni siquiera se entrenaron donde nosotros, buscaron sitios más baratos o igual se entrenaron donde nosotros nos entrenamos. Pero aquí está algo importante. Tú puedes replicar lo que hacemos, pero no puedes replicar quiénes somos. Exacto. Y hay una diferencia gigante en Brutal. eso. Entonces la gente, y yo creo que el éxito de nuestra compañía es basado en quiénes somos nosotros. Entonces, claro, quién es Javi en los negocios no es Javi únicamente en los negocios. Soy yo en el día a día, en mi vida. O sea, tengo hábitos de alto rendimiento, practico deporte, cuido mi alimentación. No solo practico un deporte, practico más o menos 3 deportes. Vivo en excelencia, me encanta el orden. O sea, soy como muy, muy obstinado con el orden.
Entonces, como eres en lo poco, eres en lo mucho. Entonces tú puedes replicar la compañía, pero si tú no tienes hábitos de alto rendimiento, no puedes sostener, porque lo que tú estás vendiendo es alto rendimiento. Aparte de ser súper disciplinado, o sea, para hacer 3 Demasiado. reportes. Topaste un tema, algo súper importante. Hay una frase que yo suelo decir que tu negocio es el reflejo de lo que tú eres. O sea, muchos nos despejeamos en la pareja, en el negocio. O sea, el negocio habla mucho de ti, de cómo eres, Total. de cómo, si eres una persona desorganizada, organizada, todo, ¿no? O sea, te despejeas. ¿Cuál es el hábito que tú has visto que es el más importante para crear empresa? O sea, si yo tuviera que formar un solo hábito, ¿cuál sería? Orden. 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 Orden en las finanzas, orden en las bodegas. Ves hasta eso en las bodegas. Porque yo cuando me voy a los diferentes negocios y les caigo de sorpresa. Yo voy y me paseo, por ejemplo, por la hostería. Voy y me paseo por las habitaciones y hoy está faltando shampoo. Oye, está sucio esto. Oye, está acá. Me voy a las bodegas, la bodega tiene que estar limpia. No, pero es una bodega, la bodega tiene que estar completamente limpia. O sea, para mí el orden es el resultado de cómo está tu cabeza. Si tu cabeza está ordenada, tu vida está ordenada afuera. Si arriba hay desorden, en la parte física hay desorden. Entonces, si hay desorden en esta parte física, en las finanzas, olvídate, va a haber más desorden. Entonces, para mí el orden es importantísimo. O sea, tiene que haber orden en los procesos, en las finanzas, en la parte física, en cómo se ve, todo, en todo, en todo. Me encanta. ¿Qué tan difícil ha sido construir una empresa latinoamericana, porque están en 4 países, siendo ecuatoriano? Complicado, sí es complicado, pero no es imposible. Es complicado, pero no es imposible. ¿Por qué es complicado? Porque yo creo que a veces uno ni siquiera, como dice este refrán, que uno no es profeta en su propia tierra, algo así. Y claro, cuando colocamos la empresa, ninguno de mis familiares fue. No fue. Sino Yo hasta... suelo decir eso. Mi familia no me pone un like, o sea, en nada, ¿me entiendes? No. Es así. Y no fue. Y no fue sino hasta después de muchos años. Y fueron, te hablo, creo que unas 4 personas de mi familia. Exagerado. Entonces te das cuenta cómo tu propia familia no apuesta por ti o a lo que te dedicas. Y claro, más bien gente extraña te da ese voto de Exacto. confianza. Entonces parte desde que no somos como muy nacionalistas. O sea, nos encanta el producto extranjero. Hay un extranjero que viene y llenamos taquilla. Pero hay un producto nacional y no, sabes que no. Y hay demasiado producto nacional muy bueno, o sea, muy, muy bueno. O sea, de hecho, cuando la gente me visita, como tengo colegas del exterior, siempre me dicen, ¿qué hay en Ecuador? Digo, nosotros somos famosos por la flor más preciosa que tenemos, el cacao más delicioso, somos productores de camarón, banano, o sea, tenemos riqueza, pero por donde tú regreses a ver, en el Ecuador hay riqueza. Somos una biodiversidad. Biodiversidad, sí, en un país chiquitito hay tanto. Somos tan biodiversos que es como impresionante. Entonces fue complicado el arranque por esto. Y lo curioso es que pasaron años, y más bien ya después de que pasaron años, varios familiares golpearon la puerta de mi casa como, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Cuando cambió del carro unas cuantas veces eso y comenzó a comprar las propiedades del hotel, ahora sí. Ahí fueron, y ahí me preguntaron, o sea, la gente como que requiere ver la evidencia para decir, oye, ¿en qué andas? Entonces, hasta muchas veces me hacían bromas, ¿no? Pensando que algo ilícito, no, para nada. Lo mío es completamente lícito, todo. Esto es gracioso porque yo les sé molestar a mis amigos. Yo les digo, si no te ha revisado el SDI, si no te ha revisado la UAFE, si no te ha revisado todas esas entidades, todavía estás pequeño. Todavía te falta. Te falta. De hecho, y no me da temor hablar esto, hasta Fiscalía me mandó a revisar ciertas cosas. Le dije, pueden revisar lo que ustedes gusten. Lo mío es completamente legal, está abierto de par en par, mis registros, todo tengo completamente limpio. Entonces, pero claro, pero fíjate, Vero, como no estamos acostumbrados a este nivel de producción, se nos hace raro. Y evidentemente, claro, o sea, a nivel latinoamericano sí hay un índice
de cosas ilícitas gigantesco, pero ¿por qué no acostumbrarnos también a que nos vaya bien? A que a la gente aquí también nos vaya bien y que eso vaya siendo una costumbre y cada vez una masa crítica más grande. De hecho, ese es parte de mi propósito de vida, hacer que el resto despierte ese potencial y consigan sus metas, sus sueños, sus ideales. Me encanta. Que vayan por eso. Muy similar al mío. Claro que sí. Sí, por eso se llaman Los Despiertos Podcast. Avi, para alguien que quiere ser millonario, ¿cuáles son las 3 cosas que debe empezar a hacer desde hoy? Lo que te decía un poco antes, debes de empezar por lo poco. Como eres en lo poco, eres en lo mucho. Y para mí son 3 principios básicos. Presupuestar, o sea, saber tus gastos, luego ahorrar y luego invertir. Son 3 pasos. Suenan sencillos, pero son fundamentales. O sea, yo debo saber cuánto ingresa mes a mes a mis arcas, de eso cuánto me gasto, de eso cuánto me queda para ahorrar. Pero igual el dinero ahorrado es dinero muerto. Después de eso, ¿en qué voy a invertir? Entonces la libertad llega cuando tú puedes potenciar, como la gente suele decir, hacer que el dinero trabaje para ti. Pero ahora, ¿qué dinero vas a hacer que trabaje para ti si no estás ahorrando? ¿Qué dinero vas a hacer que trabaje para ti si no tienes presupuestado tus gastos? Y muchas veces caemos en esto de la tarjeta, en gastarnos dinero que ni siquiera tenemos, no sé, en darnos gustos que ni siquiera tenemos la capacidad en ese rato. Y hasta esta frase, ¿no? Diosito proveerá después, Dios proveerá. Dios proveerá. No, o sea, lo que estás haciendo es que pase mucho más tiempo en el cual vas a vivir sumergido en un contexto limitado, pues. limitado, que a veces se convierten en estas bolas de nieve complejas que te traen unos problemas gigantescos. Entonces, pero para eso sí hay que pagar nuevamente el precio, y el precio es abstenerse de los gustos. Yo cuando empecé a percibir dinero, y yo creo que este es un factor diferenciador con varios, no hablo de mis colegas, sino hablo del mundo en general, con toda la gente en la cual yo me he topado, esto es diferenciador porque por más que yo perciba una buena cantidad, tú me vas a ver siempre con lo que yo necesito, no más. Y de hecho mi primer vehículo fue una motocicleta para la que me alcanzaba y muchos años me movía en eso. Mientras, Gaby. Te juro. ¿Qué carros tienes? A ver. Ahora tengo otras cositas. ¿Viste? Porque yo sé lo que tienes. Pero yo empecé, esto tampoco sabe la gente. A ver. Y es bueno decirlo. Yo empecé con una moto 200, era una KTM Duke 200. Te hablo cuando en el año 2018 aproximadamente, ajá, claro. Ajá, yo empecé en una moto. Luego me pasé a una camioneta que hasta la tengo hasta el día de hoy porque le tengo afecto. Ajá. Fue mi primer vehículo, es una Silverado del 2006, una camioneta lindísima, es grandota, parece un monstruo. Ya esa la maneja mi padre porque le dije, hijito, te la doy. Porque necesitamos esa nos queda precioso para la hacienda. Pero te digo que con esos 2 vehículos yo pasé hasta el 2023. Wow. Yo pasé 5 años con esos vehículos. Y ya podía comprarme otros. Pero yo estaba invierte, produce, o sea, multiplicando el dinero. Ya cuando se transformó en una masa más grande, ahí sí adquirí lo que yo suelo decir mis bebés. Son mis consentidos. ¿Que te gusta coleccionar autos? Sí. De hecho, sí. O sea, en mi garaje sí están 3 vehículos de alta gama. Está el más básico, que yo jodo con eso, pero es un Mercedes, un AMG 250. Tengo una Jeep Rubicon y tengo un Camaro RS. Y aparte motocicletas, tengo como 4 motocicletas. Ah, sí, tienes 4. Una Kawasaki deportiva. Tengo una KTM, igual esa de la 200 le pasé a cilindraje 390. Y tengo 2 motos de montaña, de motocross, una Kawasaki también y una Husqvarna. Tengo 4 motos por ahí. Si sumamos las motos y los carros en patrimonio, ¿cuánto tienes ahí? Parqueado fuera de la casa. En vehículos está parqueado, aproximadamente están parqueados como unos $300,000 más hacia arriba. Mira. En vehículos. Pero al inicio tú con tu motocicleta. Mi motito de $3,000. Exacto. ¿Sabes que eso? Y es súper bueno decirlo porque, por ejemplo, yo me identifico contigo porque cuando yo empecé, yo tuve una quiebra en el 2021 y perdí todo. O sea, me quedé menos algo.
Y desde ahí yo no me compré carro, Javi. O sea, dije, yo trabajo desde mi casa, no salgo. Para mí eso sería un gasto. Total. Pero hasta para mi familia era, ¿cómo no tienes carro? Pero tengo inversiones. ¿Me entiendes? Exacto. O sea, la gente prefiere tener carro, Exacto. vivir endeudado, pero no tiene inversiones. En cambio, yo dije, no, o sea, lo primero, yo no necesito. Para mí el carro, yo hice como tú, ¿no? El ejercicio contable, yo decía, a ver, pero te gastas 80, 120 al mes en Uber por lo poco que sales. No es negocio tener carro para ti. No, no. A ver, es que esto es básico, pero la gente lo desconoce. La contabilidad de escritorio es distinta a la contabilidad de los ricos. Y los ricos lo mueven súper sencillito, ellos no se hacen lío. Un activo es todo lo que te produce dinero. Y un pasivo es todo lo que te saca dinero. Punto, se acabó. Entonces, la gente no se da cuenta que los vehículos, claro, cuando en mis libros contables están como activos todo esto, pero mentalmente yo sé que son pasivos. Porque tengo que gastarle el mantenimiento, la gasolina, las matrículas. Las matrículas de los vehículos que tengo igual son costosísimas. Me imagino. Costosísimas. O sea, una matrícula de un Rubicon está en los $4,500 anuales. Que claro, cuando pagas la matrícula dices, ¡ay! Me dolió hasta a mí. Claro. ¿Y sabes lo gracioso que pasó el otro día? Bueno, antes de saltarme a esto, otra de las cosas que cometemos es este error, ¿no? Si vas a comprar un vehículo, claro, hazlo de contado. Porque si es que vas a sacar financiado, la gente no se da cuenta, o sea, como es es un goteo, gota a gota, un goteo, que vas dando el dinero, pero tenías pagando el doble de lo que te costó de lo que costaba el vehículo. Entonces es la peor estupidez que muchas veces hacemos, y yo creo que hacemos porque mi mamá, yo le hice meterse en varios de estos carros antes de que yo tenga los míos. Y decía, qué locura. Exacto. Qué locura, porque no es un movimiento inteligente. No es una deuda buena. No es una deuda buena. Y lo gracioso que me pasó el otro día, me estoy parqueando en un supermercado, en uno de mis carros, y veo, ahora está de moda estos scooters, ¿no? O sea, los scooters es como impresionante. Y veo un chico, porque ahora ya hay unos hasta con asiento, tipo moto. Y yo me quedo viendo, el muchacho agarró y salió por todas las veredas, porque claro, eso es más para vereda que para calle. Y, y yo le decía a la persona con la que estaba en ese rato, le decía, oye, ¿cómo se está divirtiendo ese muchacho? Él se divierte más que yo en esta vaina. Carro. Exacto, en este carro que cuesta muchísimo. Me voy a comprar uno de esos. Me falta el scooter. No, es verdad. Claro, y te juro que gasta mucho menos, o le ocupa menos espacio. O sea, al final del día también yo creo que es eso, ¿no? Esas cosas, yo les digo, son mis bebés, son mis juguetes, pero no me brindan la mayor felicidad, ¿no? Son otras cosas. Aparte que dejas un tremendo consejo que yo sí quiero como reforzar. O sea, te enfocaste primero en crear tus activos para que tus activos paguen tus pasivos. Exacto. Y dijiste algo más importante que también quiero destacar. Muchas veces las cosas que hacemos es para aparentar. Y la apariencia después te pasa factura porque si no estás en la posibilidad de hacerlo algo y lo quieres hacer solo para aparentar para el mundo, después la que sufre las consecuencias eres tú. El mundo no va a pagar tus facturas. Mira, yo fui hasta muchas veces mero criticado por mi propia familia, que decía, y varias veces, ¿no? Como, pero oye, cómprate mejor ropa. Así tal cual con esas palabras. Sí tienes para comprarte mejor ropita. Y decía, no me hace falta. No me hace falta. Y yo pudiera comprarme un Rolex, no lo tengo. No lo necesito. Porque tú dices, eso es para apariencia, eso es estatus. No, tú estás, mientras el resto están gastando en eso, yo estoy invirtiendo. Exacto. Yo estoy invirtiendo. Y yo siempre le digo a la gente, nos vemos en 10 años. Y ahí medimos cómo están los patrimonios. Me encanta eso, nos vemos en 10 años. No, sí, sabes que, bueno, yo digo, yo sí tengo también, pienso similar, por eso te digo, a mí mucha gente, cuando yo llego en Uber me dicen, ¿y tu carro? Yo no tengo carro. Y te quedan como, no tienes. Y yo, no lo necesito. Es que para lo que yo salgo, y te digo, tengo medido cuánto gasto, no lo necesito, tengo inversiones. Exacto. Entonces, sí, es diferente. Sí. Para alguien que quiere transformar su mentalidad, Javi, y su dinero, ¿por dónde debería empezar? Yo creo que transformándose a sí mismo primero. Mentalidad, hábitos, qué comes, cómo te ejercitas, cuánto tiempo tienes pronosticado. Pueden pasar cosas en el camino, ¿no? Enfermedades, cualquier cosa. Pero cuánto tiempo tienes pronosticado vivir sobre este planeta.
Entonces, ¿de qué manera te estás cuidando? ¿De qué manera estás cuidando justamente ese vehículo con el que estás transitando esta vida terrenal? Entonces, claro, como te digo, si tú aplicas primero eso en ti, después puedes irte a los negocios o puedes irte al resto de cosas. Pero si en ti mismo hay un desorden, hacia afuera no vas a poder hacer mucho. Entonces, primero es justo mentalidad y la mentalidad es hábitos. Hábitos, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Cuántas horas duermes? ¿A qué hora duermes? ¿Qué te alimentas? ¿Mides lo que te estás alimentando? Yo sufrí, caí en sobrepeso, te hablo hasta el año anterior, a pesar de que toda mi vida fue deportista, pero también me volví workaholic, o sea, me dediqué al trabajo de manera brutal y me descuidé de mí. Entonces volví a generar conciencia de vida el año anterior y dije, hey, ¿y tú? Y otra vez volví y esta vez ya volví con una conciencia más poderosa, más fuerte. Dije, el principal recurso que tengo soy yo. Y desde ese instante llegué a pesar 90 kilos y no es que soy tan alto. Ahora peso 80 kilos y ya tengo una recomposición muscular. Están volviendo a salir los músculos que en su Los momento tenía. cuadraditos. Y no voy a parar hasta tener, porque en su momento de joven llegué a marcar mi abdomen. Entonces dije, la edad es un pensamiento, es una conversación más. Voy otra vez a sacar mi mejor físico, mi máximo físico. Me encanta y te aplaudo. Te aplaudo por ello. ¿Es fácil cambiar hábitos? Em, sí, no. Sí, no, porque, a ver, no, porque yo a la gente le digo, llevas, para que tengan una idea, si tú tienes tu edad promedio más o menos son 30 años, quiere decir que tú llevas 11.000 días en esta tierra. Entonces, más o menos practicarías 11.000 días para una persona de 30 años, 11.000 días de lo mismo. Entonces, suponiendo que tienes malos hábitos, vienes practicando 11.000 días, hábito malo, hábito malo, hábito malo, hábito malo, y el resultado es negativo. Entonces, ahora, ¿puedes transformarlo? Sí, pero tiene que haber una voluntad, un compromiso y una conciencia de lo que estamos hablando de, hey, ¿a dónde te va a llevar el hábito y cuál es el resultado esperado? Entonces mucha gente es como, ok, quiero abundancia, quiero riqueza, quiero esto, quiero el cuerpazo. Sí, pero eso es un precio a pagar. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio o no? Tú puedes pagar la mensualidad del gimnasio, Exacto. pero eso no te saca músculos. Exacto. Eso no te saca músculos. Yo a veces que yo soy deportista también cuando voy al gimnasio, que muchas veces no tienes ganas porque no dormiste Claro. bien. Y por más que tienes esta conciencia, no duermes bien porque tienes muchas cosas que hacer. Actividades. Ajá. Ajá. Y cuando llego al gimnasio le veo al entrenador, le digo, ¿cómo quisiera que me des haciendo el ejercicio? O sea, ¿me entiendes? Claro. O sea, entras así al gimnasio, no con las ganas. A mí me pasa. Y todo el mundo me ve a las 5:30 de la mañana ahí en el gimnasio, ¿no? Pero yo entro días que no estoy con ganas. No Y lo ir. primero que le digo al entrenador es como quisiera que hoy tú pudieras hacer el ejercicio por mí. Pero nadie Claro, te puede dar nadie así. te puede dar haciendo las cosas. Eres Es tú tú. mismo. Qué bestia, qué poderoso. Javi, la verdad que he disfrutado mucho de esta conversación y antes de cerrar quiero hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados de los despiertos. Si dentro de 100 años alguien encontrara una carta tuya con una única enseñanza sobre la vida, ¿qué escribirías? Conciencia de vida. Disfrutar esta vida es muy rápida. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. La vida para mí, yo suelo decir esto, la vida es como vapor de agua, es como el soplo de vida que dicen, es como un soplo y se fue. Pensamos que 70 años, 80 años, 90 con suerte son muchos, pero tú te das cuenta y el tiempo pasa demasiado rápido, demasiado rápido. Yo regreso a ver y digo, pero si fue ayer que nomás estaba en la universidad, fue ayer que está en otro sitio, y el tiempo pasa violento. Somos muy pasajeros, muy transitorios, entonces es como conciencia de vida. Disfrútate esta vida, no hay otra, solo ahí está. Qué poderosa. Y para cerrar, completa esta frase. Una persona despierta es alguien que... Una persona despierta es alguien que ha visto, ha mirado, ha observado y ha captado su contexto actual de vida, ¿no? En dónde estoy parado, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades también, cuál es mi visión de vida. Entonces, cuando te lanzas una visión de vida, recién puedes estar hablando que estás despierto. Lo que hablábamos de un plan. Para mí el 99% de la humanidad no tiene un plan de vida.
No lo tiene, Vero. Y esto te lo digo con data. A todos los entrenados que hablamos, que son más o menos 75,000 personas, les hago la misma pregunta. Levánteme la mano en la sala. ¿Quién tiene visión de vida? ¿Quién tiene una visión a 10 años? Nadie. Entonces, si estás despierto y eres ese 1% de la población, es porque mínimo tienes una visión a los próximos 10 años. Por eso decía, en 10 años nos vemos. Y las grandes mentes del mundo tienen lanzado 20, 30 años o planificada toda su vida. Entonces, si hay una planificación, hay una ruta a seguir. Si no hay una ruta, no hay una planificación, no hay ruta. Exacto. Y lo que yo suelo decir, cualquier bus te deja en cualquier lugar. Exacto. Me encanta. Javi, para las personas que no te conocen y que han tenido la oportunidad de escucharte hoy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, mis redes sociales estoy como Javier con X, .Valareso con V y con Z. Me pueden encontrar en mis redes, en Instagram, en Facebook, en mi canal de YouTube también y en TikTok, que subo ciertas cosas graciosas también. Ya te voy a seguir en TikTok, no te he visto. Javi, bueno, yo quiero agradecerte por estar acá. Gracias por traernos tanta luz, por mostrarnos que se pueden materializar los sueños tomando acción, teniendo planes. Y a ti que estás escuchando esta conversación, comparte este podcast, porque una conversación puede cambiar la historia de otra persona. Y recuerden que los que siguen dormidos esperan, los despiertos actúan. Javi, muchísimas gracias por tenerte acá en este espacio. Muchas gracias a ti, Verito, por la invitación. Para mí es un honor. Gracias, Javi. Y a ustedes, nos vemos en una próxima.